hecho silencio sepulcral porque llegó Celeste Marcón. Estamos toda la expectativa de saludarte. ¿Cómo estás, Celeste? Hola, ¿cómo va? ¿Todo Hola, bien? ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien, ¿vos? bien Un acá. placer. Bueno, me alegro. Ahí los voy a saludar a todos. Ya van entrando. Ahí entró la primera valiente y por ahí Seba. Seba, ¿a dónde está? Ahí está, Seba Cross. Bueno, desde ya mil gracias, Celeste, por prenderse. No, gracias a ustedes. Igual, bueno, yo estuve en plena mudanza, así que los chicos se pusieron más al mando de toda la organización de este taller. Yo estuve bastante Buenísimo. más de expectante a ver qué estaban armando. Eh, Bueno, buenísimo. Así que, bueno, eso. Ahí está. Bueno, le doy la bienvenida a Seba. Hola, Bienvenido y ¿cómo muchas va? gracias, Seba. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Gracias ahí Bueno, por la invitación. no, por favor, gracias a ustedes. Bueno, les comento a ustedes mientras van entrando los demás del grupo. Mi nombre es Nicolás Ahumada, soy el profe a cargo, junto con Santi Gorosito, que está por ahí también. Eh, y bueno, estuvimos haciendo un primer acercamiento súper, ahí va Santi López, un primer acercamiento súper desde el cero, mostrando el libro nomás y comentando un poco la experiencia nuestra. Y también comentando un poco la experiencia que tuvimos con la visita de Santi y de Mati el año pasado a nuestra cátedra. Entonces, bueno, la verdad nos gustó, digamos, la posibilidad de poder invitarlos, aunque sea de esta manera virtual, con todas las dificultades que también que tiene esta enseñanza de la percusión por señas de manera virtual. Pero bueno, invitarlos que ustedes son los que saben de verdad y eh, nada, y que nos comenten todos los secretos, los tips y todo lo que es hacer, digamos, hacer música con esto, ¿no? No solamente como un método eh, de enseñanza o más, como les estaba comentando recién a los chicos, más acartonado como lo podemos estar viendo nosotros, sino que básicamente ustedes están haciendo arte a través un poco ayudados por este método. Entonces, les agradezco infinitamente bueno, que nos puedan dar un poco de luz con este trabajo. Ahí los saludo a Santi López, que estaba por ahí recién en la pantalla. Hola, Hola Santi. Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo están todos? Bien, vos. ¿Cómo están todos? Bienvenido, ¿está el Mato por ahí? No está todavía, no llegó el Mato. No, todavía no. Apenas llegue lo habilitamos. Bien, buenísimo. Hey, mil gracias por la invitación nuevamente. El año pasado pudimos hacer este encuentro y estuvo, la verdad que muy bueno, pero nosotros estuvo muy bueno porque compartirlo también es una forma de encontrarle otros sentidos también para nosotros, ¿viste? Como darnos cuenta de que, también podamos ir por acá y, y nos llevamos muchas nuevas ideas también de ese encuentro que tuvimos. Así que bueno, gracias una vez más. Nosotros teníamos pensado, hay una formita para hoy porque nos juntamos, hicimos la tarea, nos juntamos a pensar un poco qué íbamos a hablar. Eh, Porque el año pasado lo pensamos mucho más, eh, juguemos, hagamos música, digamos, y ahora verbalizar todo es otro desafío, nada que ver. Yo les puedo contar un poquito, ahora cuando se suma el Mato, él va a contar un poco de qué se trata. ¿Ahí está el Mato? Ahí está el Mato, Santi. Ahí está el Los Mato. saludo también a Marcos, que llegó también. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias. Y Mato también. Buenísimo. Buenas, Hola ¿cómo a andan? todos. Ahí creo que ya está todo el grupo completo, ¿no? Siempre faltan porque somos muchos, pero estamos casi todos. Muy bien, muy bien. Bueno, les dejo a ustedes directamente. Mil Dale. gracias, repito, para Mato y Marcos, mil gracias por poder estar presentes y bueno, por este taller. Dale, bueno, para Todo arrancar, suyo.
Habíamos pensado, bueno, el Mato iba a arrancar un poquito contando de qué se trata el sistema de señas, así que le Bueno, paso la palabra. ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Sí, sí, es. Buenísimo. Bueno, perdón la demora. Bueno, no sé qué estuvieron charlando, si ya arrancaron a hablar algo, o esto va de cero. De cero, de cero. Bueno, vamos a arrancar con un poquito lo que teníamos planificado para el taller de hoy. Bueno, calculo que ya deben haber, el profe les ha pasado el manual de Santiago Vázquez, así que bueno, quienes han estado curioseando un poco, por ahí la parte introductoria del libro es bastante interesante y cuenta bastante el tema del origen del sistema de señas específico este. Pero bueno, si quieren, yo de paso voy a contarles un poquito más. El origen del sistema de señas que vemos nosotros acá en Argentina, que es el manual de ritmo y percusión de señas de Santiago Vázquez, básicamente surge como una necesidad propia de él, por un lado como compositor y como productor musical, y por otro lado como percusionista. Eh, la parte como compositor y productor le surge a él porque desde muy chico él empieza a trabajar con la cuestión de la edición de audio, la grabación casera, ¿no? Con los cassettes y con los estudios portables que había en esa época, y empieza como a cranear en su mente esta posibilidad de poder generar un multipista, si se quiere, un programa de grabación, de edición de audio con muchos instrumentos, eh, pero con seres humanos, digamos, no hacerlo a través de medios digitales como lo hace un DJ, por ejemplo, o un producer, sino eh, le interesaba poder hacerlo con músicos reales y con instrumentos reales. Entonces, por un lado, empieza a cranear este sistema a partir de ese video original, y después, por el otro lado, le surge la necesidad o también el interés por generar si se quiere, una especie como de, sí, a ver cómo van a decirlo, un espacio donde se pueda compartir el ritual de la percusión. Eh, en Argentina pasa que no hay una tradición percusiva o de tamborileros como por ahí sucede mucho en otros países afrolatinos, como sucede en Colombia, como sucede en Cuba, como sucede en Brasil, como sucede en Uruguay, ¿no? Son todos países que tienen una tradición del tamboril y de la percusión colectiva, ¿no? Como la percusión como un espacio de encuentro. Eh, bueno, una de las inquietudes que él le surge es justamente que en Argentina eso no estaba pasando, y bueno, y empieza a buscar alguna forma de generar un lenguaje que nos permita a los percusionistas encontrarnos y poder tocar en cualquier espacio, en cualquier momento, y entendernos y poder generar un lenguaje fluido. Bueno, nada, todo esto le empieza a viajar y en sus viajes conoce ya métodos que venían funcionando en el mundo, que tiene que ver con el sistema de señas, como el sound painting, ¿no? De Walter Thompson, y el sistema, por ejemplo, de Butch Morris, que él tenía también como un sistema de señas muy personal, utilizado para dirigir big bands y ensambles grandes, ¿no? Bueno, nada, asienta las bases a partir de esos sistemas y empieza a crear el sistema de señas pensado específicamente, inicialmente, en la percusión, que eso es lo que hace que sea un poco diferente, si se quiere, a los otros sistemas, eh, ya que él se centra puntualmente en el ritmo, ¿no? Como el manual se llama, ritmo y percusión en señas. Después, a medida que lo va desarrollando, empieza a incluirle la parte armónica, la parte melódica, ¿no? Eh, bueno, nada, ¿qué otra cosa les puedo contar? Cuando aparece el sistema de señas acá en Argentina, específicamente de la mano de la bomba de tiempo, a los percusionistas la verdad que nos vuela la cabeza bastante, porque nada, es ver plasmado en un proyecto muy concreto como el de la bomba de tiempo, una idea que por ahí cuando uno la lee o la piensa o se le tiene en la cabeza parece muy,
muy abstracta o hasta casi imposible, y bueno, sin embargo, aparece un grupo como La Bomba de Tiempo que con mucho estudio y con mucho tiempo de preparación logran sacar el sistema de señas a la cancha, si se quiere, y la verdad que, bueno, nada, la mayoría de los percusionistas que vimos eso nos llamó mucho la atención y bueno, a partir de ahí se empieza a difundir muy rápidamente el sistema en Argentina y bueno, después en todo el mundo. Eh, bueno, eso, no sé si tienen preguntas, dudas, sugerencias o los compañeros de flote quieren agregar algo más. Súper claro. Gracias, Mato. Em, bueno, yo les puedo contar en relación a qué es Flote. Flote es actualmente es uno de los grupos que utiliza el sistema de señas acá en Córdoba. Digo uno porque hay varios, digamos, y seguramente hay otros que quizá no estén eh, tan difundidos, pero que seguramente lo están probando o están jugando con ello, digamos. Eh, Flote empieza en realidad en el 2013 eh, y en su momento el nombre que tuvo fue Va como Piña y fue una experiencia justamente así como decía el Mato, que nosotros tuvimos la posibilidad de ver La Bomba de Tiempo la primera vez que llegó a Córdoba, que vinieron a tocar. eh, y la verdad que quedamos muy alucinados de lo que estaba pasando y dijimos, nosotros queremos eso, queremos hacer eso. Yo, en lo personal, yo ya venía estudiando improvisación y, y siempre había cosas muy pautadas, ¿viste? Como que la improvisación en música, yo vengo de la guitarra, era como, bueno, el momento del solo, bueno, hago un solo y me fijo en la escala y entendía como la improvisación desde ese lugar. Y esto proponía como otra mirada de la improvisación, la cual eh, me parecía como un poco más auténtica. A ver, no quiero entrar en polémica, me parecía un poco más, más de, bueno, lo que se me ocurrió ahora, en este momento, y estoy tocando con los otros, sin atenerme a jeites o a frases, ¿viste? Lo cual hoy creo que no es tan así, digamos, lo perco con señas, pero bueno, en su momento yo lo leía así. Eh, Armamos un grupo de interesades, digamos, llegamos a ser como unos 13 al principio en Va como Piña. Eh, Muchos nunca habían tocado nada de percusión, otros, entre los cuales me incluyo, habíamos tocado muy poca percusión. O sea que el desafío era aprender a tocar los instrumentos, aprender el sistema de señas, aprender a tocar mientras escucho lo que está haciendo el otro, y bueno, y era todo un desafío. Los resultados eran, eh, ni les quiero contar, los primeros resultados eran frustrantes, muy frustrantes, pero a su vez muy divertidos. O sea, nosotros la pasábamos muy bien, pero si llegamos, o sea, si grabábamos las cosas que sonaban, uff, bueno, de 20 minutos de una improvisación, había una cosita que nos había salido bien y la festejábamos como... Em, Ahí empezamos a hacer talleres y se acercó el Tiki Cantero y dio un taller de señas em, en un lugar que se llamaba La Fábrica, el cual hubo 60 personas y nosotros nos contactamos con mucha gente como para que se sumaran al grupo, de los cuales se sumaron varios de ese taller. Em, Conseguimos el libro y al tiempo, a ver, a los años, o el año y medio, a los 2 años, logramos ir a Buenos Aires a estudiar el sistema de señas. Empezamos a ir algunas veces a Buenos Aires y a estudiarlo bien puntualmente. Eh, Sobre todo la parte de la dirección y cómo conformar el equipo para que suene. En su momento nosotros rotábamos todos los roles, o sea, quien tocaba zurdos también podía tocar djembe, también podía tocar congas. Bueno, y así era. Entonces el grupo nunca sonaba igual porque el director nunca era el mismo. eh, y tampoco sabíamos si quien estaba en el zurdo solamente sabía tocar. Bueno, era todo así muy caótico, pero muy divertido.
Con el tiempo el grupo se fue moviendo, porque imagínense que en 7 años otros se fueron a vivir a otras provincias, algunos otros países, otros dejaron por sus motivos. Eh, y el grupo cambió el nombre a Tati Inquié. También habían cambiado un montón de participantes. Eh, Cambiaron los directores y Tati Inquié lo que decidió fue que eh, los tocadores, o sea, los roles, iban a ser fijos. O sea, ya quien tocaba zurdos. Quien tocaba chico, tocaba chico. Y se buscó cada vez más sonar como la bomba del tiempo. Entonces fue toda una investigación en los videos, a ver qué recursos usan, estudiar los recursos que estaban en uso en la bomba. Eh, Eso fue una exploración larga, muy larga, de juntarse todas las semanas, varios años, y probar cosas puntuales. Muchas veces un solo ensayo se veía una seña, nada más. Eh, y estábamos improvisando y jugando ahí, pero con una sola seña o con dos. Eh, Al tiempo el grupo también sufrió otra movida, para no hacerlo muy largo, también sufrió otro cambio, ¿viste? Se fue gente, entró más gente todavía, eh, y en cada uno de esos recambios el grupo entraba en crisis y había que empezar de cero y transmitir las señas y que entre gente nueva y las lógicas. Y bueno, entonces el grupo entró básicamente creo que fueron 2 años de tocar muy poco en vivo y de estudiar mucho. Básicamente se conformó un grupo de estudio. El final de Tati Inqué fue un grupo de estudio eh, en el cual prácticamente abolimos el director y solamente había una pauta en la cual jugar, por ejemplo la clave, entonces jugábamos 1 o 2 horas sobre la clave y empezamos a ver que lo que más disfrutábamos era el flote, le decíamos nosotros, o sea, como, bueno, nadie dirige, pero todos vamos tocando algo, con lo cual o nos pusimos de acuerdo, o cayó de maduro, e improvisamos sobre eso. De ahí salió que lo que nos gustaba era flotar, ir a tocar, ese mantra en el cual entra la percusión, que lo tiene el candombe, que lo tiene el samba reggae, eh, bueno, que los tenía todas las músicas en percusión que escuchábamos nosotros y que no lo tenía el sistema de señas por esta noción de todo el tiempo tener que generar una curva y que explote y que cambie y que sorprenda y que todas esas necesidades que genera el sistema, eh, el candombero por ahí no la tiene, ¿viste? No es una necesidad. Sin embargo, el grupo mismo va buscando en ese mantra, en algún momento explota, en otro momento baja, se mueve, hay toda una improvisación ahí, pero esto era como más pretencioso. Em, Creo que toda esta cosa nos llevó también a una crisis en la cual prácticamente disolvimos el grupo y terminamos por armar Flote. Flote, lo que cambió fue la concepción. La concepción era que mucha menos seña y mucho más flote, ¿viste? Em, Sobre todo en el último año, la idea fue empezar a invitar músicos de, no sé, pianistas, bandoneonistas, acordeonistas, cantantes, guitarristas, no sé, a invitarlos a improvisar. Entonces eso nosotros, ya con recursos ya un poco quizás desgastados de mucho uso, eh, nos obligaba a ponernos en otro rol. Y entiendo que también como percusionistas nos adaptamos mucho mejor a ver, creo que la percusión cuando está acompañando algo es como ir a algo que ya conoce, ¿viste? Como un rol que ya conoce. Entonces nos adaptamos todos mejor, nos encastramos mejor y cumplíamos mejor nuestros roles. Y a su vez nos sorprendía todo lo que se estaba generando. Eh, bueno, Flote, el último año se hizo
un ciclo una vez al mes con un invitado. Y la verdad que estuvo buenísimo porque al principio empezamos ensayando mucho, pero después ya no hubo tiempo por el mismo año y no había tanto tiempo de ensayar, entonces prácticamente los toques eran una gran improvisación sin casi nada pautado. Salvo un minuto antes, como en qué compás arrancamos, bueno, arranquemos con un ternario. Esa era la pauta y lo demás era algo que iba saliendo ahí. A nosotros nos encantó eso, nos encantó esa forma y creo que recién el año pasado, por lo menos en lo personal puedo decir que el grupo improvisaba. Improvisaba realmente, ¿viste? Bueno, eso le puedo contarle del grupo y nuestra experiencia. Si alguno tiene alguna duda, nada, bienvenido. Yo, perdón, ahí yo no quiero anticipar mucho. Igual, reitero lo que dijo Santi. Si alguno quiere preguntar algo, simplemente hágalo. O sea, siéntanse. Quiero habilitar por las dudas, por si estamos un poco tímidos. Habiliten las preguntas, las dudas. No Y yo quiero hacer una pregunta, profe. Ahí va. Eso, muy bien. ¿Cómo andan? Bueno, un gustazo. Creo que está buenísimo que podamos escuchar, digamos, de palabra de ustedes, digamos, esta clase. Y les quería preguntar con este tema de la cuarentena, si se han visto afectados de algún modo, no solamente académico, sino también emocional, digamos, y si han logrado, en todo caso, hacer un ensamble o si ha habido algo, bueno, no sé, lo bueno y lo malo de una situación como esta, porque creo que a la mayoría nos pasa que bueno, que han sido golpes duros para los músicos bueno, que les gusta generar empatía de forma personal, digamos, no a través de una pantalla, ¿visto? Entonces ese es el fervor del vivo, digamos, por decirlo de una manera, y el trabajo habitual. No sé si ustedes habrán tenido o tenían un ensayo semanal o 2 ensayos mensuales, o más que nada la labor, digamos. Bueno, eso. De buena. La destruyó completamente. O sea, la propuesta la destruyó completamente. Intentamos sostener un poco la llama. Nosotros armamos un ciclo este año que se llamaba Sostener la Llama, que pedía un poco, o sea, buscábamos mantenernos juntos y generar algo, ¿viste? Aportar, ofrendar algo y que nos haga bien a nosotros. Entonces buscamos generar charlas. Ahí no sé si Seri, vos querés contar un poquito más de esas charlas o cuento yo como quieras. Yo creo que fue atípico para todos lo que pasó, y nos agarró por sorpresa. Eh, y sí, como dice Adi Santi, bueno, intentamos sostener la llama, estábamos esparcidos por todas partes del país, del mundo, y por otro lado, o sea, al principio, yo puedo hacer un balance, si tuviera que hacer hasta ahora, dentro de todo positivo, con picos altos y bajos de encuentros y eh, no sé si se está escuchando. ¿Sí? Perfecto. Ah, bien. Sí, sí. Lo que más me sorprendió a mí como integrante, bueno, primero yo quiero contarles que entré cuando la agrupación estaba comenzando a hacer flote. O sea, yo ya entré con la idea de menos improvisación y más flote. Lo que yo siento que pasó con esta cuarentena fue que por ahí las cuestiones de la virtualidad y, digamos cómo gestionábamos grupalmente, éramos medios yo siento que cambiaron los roles. Por ejemplo, yo era como bastante pro WhatsApp,
o cosas, cuestiones así, y de Manija, repente, es y lo manija. claro, y de repente como que siento que los roles dentro de la agrupación para tratar de sostener la llama fueron fluctuando y cambiando y fue para positivo, porque nos encontramos como en otros roles y, y sirvió para que el grupo avance, o sea, para que no nos estanquemos tanto. Creo que como pasó durante esta cuarentena en casi todos, fue que empezamos con una energía, decir esto tiene que seguir, pero bueno, hicimos videos, bueno, intentamos, bueno, hicimos talleres virtuales, hicimos conversatorios súper interesantes con percusionistas de diferentes partes del mundo y encarábamos diferentes géneros y tratábamos de, bueno, de hacer que, o sea, no solo la temática era la improvisación con señas, sino era la percusión y estar en contacto con eso bueno, y sostener la llama. Pero bueno, también sucede que esta pandemia, bueno, ha, ha hecho de las personalidades de una, pasamos y de las emociones por un montón incluso de cuestiones de decir, nos habíamos empezado a juntar así mínimamente cuando era posible y nos juntamos una vez como para vernos las caras, pero bueno, estamos con esta cuestión del virus que todos tenemos familiares, que son adultos o personas de riesgo, entonces si nos reunimos es más bien una reunión íntima de dos o tres del grupo, como para ver en qué andamos, cómo seguimos y grupalmente sí nos mantenemos en contacto a través de WhatsApp y cuando salen estas cuestiones como esta charla, eh, está buenísimo porque no nos queda otra que juntarnos. Yo estaba realmente desconectada con todo, como decía, apenas entré, estoy en pleno proceso de mudanza y un montón de cosas y los chicos estaban ahí gestionando y digo, bueno, espero llegar a la charla y ahora estoy chocha que los veo, que escucho sobre la percu, es como que digo, ay, bueno, es cierto que soy percusionista. Perdón, déjenme contarles algo. La Celia estuvo 3 meses arriba de un barco, les aviso, desde que empezó la cuarentena. Se embarcó para ir a trabajar y se quedó varada en la mitad del mar. Así que se pueden imaginar lo que fue armar el ciclo de charlas y querer seguir adelante de esa forma, ¿no? Otro compa también se fue poquito tiempo antes que empezara la pandemia a trabajar a España y bueno, así que bueno, ya haciendo lo mismo con mi hijo le arrancamos con un videito colaborativo como para activar algo y después salió de la charla que fue hermoso y bueno, y después nos agarró Julio y ya bajamos un poco ahí, paramos un poco el motor porque uno no se da cuenta, pero como decía recién ella, entre las emociones y, y el no poder vernos y no poder seguir trabajando, se genera un desgaste en todos los niveles y bueno, la verdad que esta charla de hoy creo que a todos nos pegó así una activada muy importante y nos ha puesto muy felices. Bueno, si se puede, yo tengo una duda, un poco más, tiene que ver con lo que es el toque, digamos, por ahí puntual. Venimos todos, ¿no? Sonando, ¿no? Todos juntos, qué sé yo. Yo quiero que Mato me haga un solo. Encima de Mato, un solo. Pero una vez que él lo hace, yo quiero que él vuelva, digamos, a hacer lo que venía haciendo antes. ¿Cómo le indico, digamos, mediante qué señas o qué seña que él vuelva a hacer lo que estaba haciendo, digamos, antes de eso solo? Ese Perdón, señor está que está haciendo buenísima el la negro ahí. pregunta, Pablo. Perdón, como para que vayamos, que nos cuenten primero un poquito, guardate esa pregunta para dentro de un ratito, Pablo, nos la guardamos para que nos cuenten un poquito. Ya queremos saber cómo hacer un disco de 55 minutos todo de No, señas. Ya, pero y tenemos 47 señas. Cuando les cuento, cuando a los chicos, que creo que les conté, cuando en el año pasado pudieron estar, creo que Santi y Mato estuvieron dándonos el curso y cuando entran había un pizarrón que creo que es el que les mandamos, el que les mandó el profe Santi ahí el PDF con, no sé, 35 señas y ya las sabíamos a todas.
O sea, no las podíamos usar, pero teníamos clavadas todas las señas, estaban buenísimas. Y dijeron, no, esto a nosotros nos llevaría 12 años hacer con estas señas. O sea, nos bajaron a creo que 3 señas. Así que, si quieren, cuéntenos un poquito, cuéntenos, digamos, acérquenos el método, y esa pregunta que dice Pablo está buena como para recuperarla de acá un ratito. De una. Igual creo que Pablo tiró lo justa porque, bueno, nosotros ya nos estábamos yendo un poco del asunto, como en un solo, y él tiró como, chico, vuela una base. Como cuando en la tele te hacen el estirar, ¿viste? O el redondear. Así que es apropiada. Que para calmar la ansiedad, la seña es volver a la base. ¿Viste? Hay una seña que es base, que es como un círculo con las manos, es volver a la base, digamos. Es pedirle eso. Ahí el Cevita sigue contando un poquito sobre el sistema de señas. Dale, bueno. ¿Se me escucha bien ahí? Antes de arrancar por las dudas. Seguro que va a haber muchos sonidos de fondo porque hay mucha gente en la calle y no tengo forma de aislarme, así que si bien escucho una moto o muchos perros, es parte del ambiente sonoro del barrio. Bueno, nosotros habíamos pensado algunas cositas como para ir punteando de qué va el sistema, y también algunas reflexiones que hicimos a la hora de la práctica, porque eso, uno se encuentra con un manual, con una serie con un método, digamos, y después, bueno, cuando lo llevas a la práctica, cuando empezás a tocar, cuando empezás a probar, te das cuenta que hay todo un montón de otras cosas que no están, digamos, dichas, escritas, previas. Entonces nosotros ahí dimos unas puntas para empezar a pensar esto. Yo voy a hablar de 3 cositas. Una que tiene que ver con digamos, el lugar del tocador, del músico, ¿sí? Del director, y también algunas cuestiones que tienen que ver con el hacer grupal. Nosotros cuando pensamos qué lugar tiene que tener el tocador, habíamos hablado de la idea de ser proactivo, ¿no? ¿Qué significa ser proactivo cuando uno está en un ensamble cual sea, ¿no? Digamos, más allá de las señas, es tener siempre una apertura, digamos, estar, como decíamos, con las antenas abiertas, digamos, ¿no? Eso es fundamental, tener que estar escuchando qué está pasando, qué está pasando con los otros tocadores, qué está flasheando el director, qué querrá de mí el director, estar también pensando un poco qué está pasando si estamos tocando en vivo también, ¿no? Qué está pasando con el público, con el ambiente. Nosotros pensábamos el otro día cuando la adrenalina que implica, seguramente han visto la seña vení, que es eso, vení, acércate, que te pone en un lugar así como de shock. El director, ¿verdad?, te cuenta 4 y te dice vení. Y vos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué tiro? ¿Qué toco? ¿Voy para acá? ¿Voy para allá? Como un lugar así, primero recontra interesante como músico, que te pone, o sea, al borde del abismo y tenés que estar como ahí muy, muy encendido, digamos. Y también pensar, bueno, cuáles son las herramientas previas que yo trabajé con el grupo para saber cómo no caerme, digamos, en ese abismo, sino solamente poder salir volando, flotando, digamos. Y por ahí tener como una cajita de herramientas, digamos, grupales y también personales como músico para poder salir airoso de ese desafío, digamos. Bien. Después, con respecto a eso, digamos, pensando en los tocadores, en los músicos. Y después, con respecto al director, habíamos punteado también algunas cosas para pensar que cuando uno se para, digamos, ahí al frente de un grupo, primero, nosotros habíamos tirado algo fundamental, que es la idea del consenso, ¿no? Uno, medio que el director es el encargado de poder unir, digamos, hilar todas esas energías, todas las inquietudes, y también saber
qué le puedo pedir a un músico y qué le puedo pedir a otro, poder como exprimir en un buen sentido y sacarle un jugo interesante a cada tocador. Eso, digamos, es conocerlo, es saber, es ensayar, es juntarse y también tener empatía, ¿no? Por ahí charlábamos la otra vez un ejemplo de que por eso uno le estoy pidiendo a un músico algo que no me va a poder dar, por ejemplo, o que no está en este momento, o que necesitamos trabajar tal cosa para que pueda, por ejemplo, sostener un solo, o tal vez le tengo que pedir cosas más cortas, más chicas, lo puedo tirar para este lado porque sé que por ese lado va a explotar más. Eh, Acá tengo un jugador que me tira una base, siempre me tira unas bases tremendas. Bueno, lo pincho para ese lado, lo llevo para ese lado. Entonces, esa idea, digamos, de poder, como decimos, unir todas las puntas para como generar una trama en lo personal y en lo musical. Decíamos también la idea, digamos, medio que jugábamos con esta idea de tener como una visión, el director como si estuviese viendo el Ableton, decíamos, o un programa donde yo pudiera estar viendo la matrix musical de lo que está pasando, qué está sonando, para dónde va cada una de las líneas, o sí, de las líneas, digamos, musicales. ¿Quién está tocando qué? Entonces, en esa mirada, de, como también, estar ecualizando en vivo, también esa idea te habíamos tirado, de estar escuchando, viendo, también previendo qué va a pasar y poder como articular, ir jugando con eso. Saco esto, pongo esto. El rol del director, digamos, tiene un nivel de posibilidades infinita, pero también eso te pone en un lugar de abismo, ¿no? Y uno tiene que tener como algunas herramientas previas construidas, algunos lugares seguros por donde pisar también, ¿no? ¿Puedo hacer que esto suene una bomba o puede hacer que también se empiece a desarmar? Bueno, ¿qué pasa cuando se desarma? ¿Para dónde lo llevo? ¿Qué saco? ¿Qué pongo? ¿A dónde bajo? ¿Dónde subo? Y también esa articulación tiene que ver en lo musical, en lo grupal y también con el público o con lo que esté pasando en ese momento a nivel eso, de público, de espectáculo. Si estoy en un espectáculo, si estoy en una clase, qué está pasando con los alumnos, si estoy en un ensayo, qué está pasando en este ensayo, como que hay un montón de otros componentes que el director es como un nexo para poder hilar todo eso y llevarlo a un lugar, nada, también disfrute, ¿no? Que sí, un poco de lo que tiene el sistema es proponer siempre un espacio, habitar un espacio de disfrute, de juego, de lúdico. Entonces también poder explotar eso del sistema, que nos permite estar en ese lugar de disfrute todo el tiempo. No me sirve nada poner incómodo a un músico, por ejemplo, y tirarle algo que no lo va a poder hacer, o que no le va a salir, o que lo va a generar una presión, y después termina de tocar y me va a odiar. Si lo hemos odiado al Santi varias veces, lo digo por experiencia. De una, Sabita, para agregar, si puedo agregar algo, Por eh, supuesto. es como, en realidad, agrego algo en relación al odio ese, no. Sí, uno muchas veces se ensaña con una idea que tiene eh, y quiere que suene y por ahí el otro no lo está sintiendo, entonces eso no suena y en vez de probar con otra cosa, se ensaña con eso es a lo que se está refiriendo y eso tiene que ver con todo un entrenamiento del tacto a la hora de dirigir o de ir tanteando a ver cómo está la energía. Hay muchas cosas que yo creo que se pueden dar vuelta tocando. Por ejemplo, estamos hablando de personas, o sea, cuando nosotros tenemos un grupo y ensayamos el repertorio, prácticamente no importa si el violinista tuvo un mal día. Si el violinista tuvo un mal día y es buen tocador, nadie se va a dar cuenta. Va a estar serio, carepán, toca, nadie se dio cuenta. ¿Mm? Lo mismo del batero, si el batero es bueno y ese día chocó el auto, nadie se va a dar cuenta porque está súper ensayado. Pero en esto no, está todo muy ahí. Si estoy desconcentrado, puede que pierda el pulso, así te lo digo.
nada, si estoy peleado con el otro o no sé qué, bueno, también es todo difícil. Ahora yo creo que la música logra también que nos volvamos a conectar. Entonces, también está el desafío ese de poder buscar que nos conectemos. Eso se puede hacer desde el toque, desde el tocar. Lo puede lograr un tocador y desde la dirección se revé porque uno como no está tocando nada está viendo, ¿viste? Y ver a los otros es más fácil que verse a uno mismo, digamos. Entonces es como, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para que el mato se conecte más? Y hay que pedirle. Pero a tal no porque se anula. Eso se conoce con el tiempo, pero el sistema de señas no habla de eso porque básicamente es un sistema de señas. Entonces la experiencia del sistema de señas. El sistema de señas nos enseña que nosotros podemos ir a Japón, armar un equipo y tocar. ¿Viste? Bueno, el resultado es lo que va a cambiar, creo yo. Y otra cosa que me gustaría agregar es que necesita haber un consenso grupal. Un consenso grupal mínimo, y el mínimo es el loop. ¿Viste? El mínimo es, cada cosa que toques se loopea. ¿Viste? Ya sea en un compás, en 2, en 6 o en 8, pero eso que tocaste se tiene que repetir. O sea que el que escucha, o sea, el djembe propone, el zurdo se acomoda a lo que propone y apenas termina ese compás, el zurdo ya está pensando en qué es lo que va a tocar. Y la semilla lo mismo y el director lo mismo. Entonces, es súper necesaria y es un entrenamiento de audio perceptivo también alucinante el hecho de tocar una idea y esa idea se imprimió. O sea, no es que la acomodo sobre la marcha. Toco esta idea y la mantengo. Obviamente, uno se puede acomodar, pero no es la idea porque el otro te va a estar escuchando. O si la varío la idea, que no sea muy significativa la variación. Eso incluye tanto el rol del director como del tocador, por eso lo agrego ahí en esa parte. Así que Sabita, seguí cuando quieras. Perdón, quería agregar una cosita más yo también con respecto a eso. Que justamente esto que dice el negro de los consensos grupales son los que sirven de salvavidas para cuando pasa lo que el Seba o el negro decían recién, ¿no? Que por ahí hay alguno de los tocadores que está desconectado o que pasó algo que se desarmó en la base. Bueno, el consenso grupal siempre es el que nos va a ayudar a volver a armar eso, ¿no? Y volver a entendernos y volver a comunicarnos de una forma fluida. Porque si todos sabemos que tengo que volver a la base o que tengo que repetir un loop de tal o cual manera o que mi función en el ensamble es tal o cual, y yo respeto ese consenso, todo va a volver a funcionar de la mejor forma posible. Por lo menos esa es la experiencia que nos ha dado a nosotros, digamos, ¿no? Los consensos siempre son los que nos han ayudado a poder mantener a flote el flote. Así que bueno, nada, eso no es. Hay uno, que no sé si viene el caso, me parece que da para contarlo ya. Hay uno de los consensos que tenemos, es que por ejemplo, es la clave. O sea, todas las ideas que se arman en relación a una clave. Y la clave la propone el primero que toca. El primero que entra propone una clave y todos nos adaptamos medianamente a esa clave. A su vez, hay otro consenso que es que las ideas pueden durar. Por ejemplo, la idea del djembe puede durar 2 tiempos. Pero la idea del chico, del otro lado del ensamble, puede durar 8 compases. La idea del zurdo puede durar 4 tiempos. Y las congas hasta 2 compases. O un solo compás. Esos son consensos para armar las bases rápido, para que suenen, para asegurarnos de que contamos 4 y podamos entrar todos tocando y la base medianamente se va a sostener. Porque si yo cuento 4 y todos vengan, puede que sea un desastre también. O que sea una pelea de gatos, como decían en Buenos Aires. Nos hablan de que esto es una pelea de gatos. Porque había rítmicas que se chocaban y... Bueno, todo eso habla de un consenso
y se busca con el grupo para que la improvisación fluya más bonita, digamos. Bueno, ahí Una pregunta. Sí. De los tambores, ¿cuáles serían los que integran el grupo? El chico, había escuchado el zurdo, pero no sé bien así lo. Nosotros en el grupo, sí, digamos, la posibilidad es absolutamente infinita, digamos, ¿no? O sea, cada ensamble puede tener los instrumentos que decida. En nuestro caso, tenemos zurdos, tenemos un chico y que también a veces está con accesorios, también lo vamos modificando. De hecho, ahora podemos contar un poco una idea que teníamos de armar las islas. Hay bombo, hay accesorios, semillas, shakers, clave, después las congas y el djembe. Esa es la formación que tenemos hoy. Y esto que contaba recién, que una de las ideas que para trabajar este año, que evidentemente no ha sido posible, era que cada músico tuviera una pequeña, le hemos puesto esta idea de islas, que cada músico tuviera una serie de instrumentos, cada uno más o menos. Yo, por ejemplo, estoy en la parte de djembe y tengo los dundunes, que también son parte del ensamble de música afro. Entonces la idea era como armar un pequeño ensamble que yo pudiera ir y venir en ese pequeño ensamble. Entonces cada uno iba a tener como su pequeña isla de donde tocar. Pero bueno, esas son decisiones del grupo, digamos, y también han ido cambiando y también en cada toque, a veces por cuestiones también a quién acompañábamos, pensábamos en instrumentos particulares, en algún momento tocamos con batería también. Ahora me adhiero a la pregunta de la Meli. ¿Hay algún instrumento que no puede faltar? Digamos que si le faltan dicen, no, vos anda a tocar ese instrumento. Sí, yo creo que estamos trabajando el mínimo nosotros. O sea, estamos trabajando el mínimo, digo, porque necesariamente alguien tiene que subdividir. ¿Viste? Una subdivisión necesitas. Con el instrumento que sea. Huevitos, un cashishi, un triángulo, una maraca, una guira, lo que sea, pero tiene que haber una subdivisión, ¿viste? A su vez, alguien que marque una clave también es fundamental. O sea, que haya una clave, más allá de quién la toque, que suene una clave. Muchas veces hemos tocado sin clave y también está buenísimo, pero se ordena todo mucho mejor cuando alguien le está haciendo sonar, sobre todo cuando somos muchos tocando, ¿viste? Siendo poquitos el grupo es más fácil, es todo más dinámico, ¿viste? Pero cuando ya tenés 10, 15, 20 o en un curso entero, está bueno como que, vos encárgate de esto y el que toque la clave que sepa que es la columna vertebral del asunto. A su vez también tiene que haber graves, ¿viste? O sea, como el bajo, vos armas tu banda ahí y necesitas un bajista, ¿viste? Que haga un soporte de esa tierra tan necesaria. Los agudos son lo que más se escucha en el ensamble, o sea, es como en un coro serían como sopranos, a mí me diste la serie, gracias. Es lo que más se escucha, lo que más suena, por ende, nada, está buenísimo que estén, siempre a volumen bajito, porque si no, pero es súper necesario que estén. Y a su vez, las congas para mí, pero pueden ser los dunes o podrían ser otros instrumentos que no sea una conga específicamente, es como si fueran armando los acordes, ¿viste? Es el acompañamiento del medio, que no es lo más grave, pero sí van generando ahí todo un entramado. Entonces, para no confundirte más, necesitas graves, medios y agudos sonando todo el tiempo y una columna vertebral que indique básicamente que toque la clave, ¿no? Con todo lo que simboliza eso.
Está bueno, Hay una- Santi, lo que... Ah. Dale, Alcedo. Ahí va a decir una cosita No, con respecto a lo que dijo el negro recién. Hay una sí, imagen que usa Vázquez para representar esto que decía el negro recién, y tiene que ver que es como un cuerpo, donde la clave y la semilla son la columna vertebral que unen todo. Los pies son los graves que van a hacer que el ritmo camine o el tema que estemos tocando camine, literalmente, y los instrumentos como las congas o el djembe son los brazos, son los que nos van a permitir agarrar o soltar cosas, hacer que el ritmo se estabilice, vaya más rápido, vaya más lento, se vaya para Cuba o se vaya para Brasil, digamos, ¿no? Eso, son como las extremidades que nos van a ayudar a agarrar y soltar cosas, literalmente, ¿no? sí, eso para redondear esa idea, y por ese lado también está buena la imagen que tira Vázquez, y también pensar que más allá de los instrumentos es la función. O sea, puedo reemplazar eso, como dicen, puedo reemplazar si no hay zurdos, puedo meter un bajo, ¿no? O sea, pero pensar en las funciones que tengo que cumplir en un ensamble. Lo mismo si estoy trabajando en el aula, ¿no? Bueno, necesito que algunos le peguen a la mesa en el centro para que suene una cosa y otros le peguen al banco, otros hagan sonido con los pies porque tengo que cumplir las funciones. Y por ahí eso, también relacionado con lo que veníamos charlando antes, también ¿no? Pensar que es un ensamble y que hay funciones. Y bueno, nada, ¿quién las va a cumplir? Ahí también está la decisión con respecto a lo que yo quiero que suene. O para dónde quiero ir con la composición. Yo ya cierro con mi apartado por si queremos avanzar con otra cosa o seguimos con algunas preguntas. Perdón, una cosita cortita para agregar lo que dijo el Seba recién, de esto de las funciones. Cuando nos referimos a funciones, por ejemplo, hablamos de la clave, no quiere decir que la clave la vaya a tocar un juego de claves, digamos, ¿no? Sino que justamente ahí es donde uno puede trasladar la rítmica de la clave a la cáscara del chico, al aro del bombo, a un djembe. Un djembe puede estar tocando una rítmica que contenga la clave adentro, ¿no? Y bueno, y lo mismo que decía el recién, un zurdo puede ser reemplazado por un bajo, ¿no? Pero esas funciones, o la subdivisión, si no tenemos semillas, o en ese momento el que está tocando la semilla, no sé, se acalambra y no puede seguir tocando, hay algún instrumento que va a empezar a cumplir esa función de subdivisión, ¿sí? Que puede ser el chico, por ejemplo, tocando con dos baquetas en el parche, que puede ser un pandeiro, que puede ser, no sé, el mismo djembe, tocando una rítmica donde va marcando siempre las semicorcheas, por ejemplo, ¿no? Como para aclarar el tema de las funciones. Genial, genial. Y había otra pregunta, pero no sé si va a llevar mucho tiempo explicarlo o lo tendrán claro, que le tenías desde hace un rato cuando estaban hablando de las diferentes agrupaciones que tenían, si podrían definir si hubo entre todos los grupos algún objetivo común o cada grupo tuvo un objetivo diferente al cambiar el nombre, digamos. Sí, yo creo que cada grupo, o sea, entiendo, plantear un objetivo grupalmente es muy difícil porque bueno, a menos que te sientes y lo hagas, ¿viste? Y bueno, no, planteemos el objetivo, vamos todos para adelante. Por lo general, uno tiene ganas de tocar, el otro no, tiene ganas de estudiar, el otro tiene ganas de pasar el rato. Ven, no sé, ¿viste cómo es? Como cuando uno arma un grupo, no plantea un objetivo, a menos que quiera grabar un disco, ponerle un objetivo bien concreto, pero es difícil encontrar un objetivo. Yo quisiera agregar con esto, capaz que puede ayudar un poco también, tomar de ejemplo también a Santiago Vázquez con sus formaciones. Si ustedes siguen, digamos, en la historia de los grupos de Santiago Vázquez, no es que él en todos los grupos conforma, o sea, él comenzó con la bomba de tiempo, y si uno se pone a analizar, la funcionalidad siempre fue la misma, como decimos, pero las formaciones son totalmente distintas si uno ve la bomba de tiempo, ve el grupo PAN o ve la agrupación La Grande.
si ustedes ven esas tres agrupaciones que son de Santiago Vázquez, las formaciones son totalmente diferentes, pero las funcionalidades están y son lo necesario. No sé si eso sirve también para decir más allá del nombre, quizás que en el camino, justamente con este camino de la improvisación, vas diciendo, pero capaz que, bueno, ya esto podría ir para otro lado o probar otra cosa y bueno, acá se dio que fueron cambiando los nombres, pero por ahí podrían ser diferentes agrupaciones. Sí. No obstante, yo creo que Quizá, en el primer grupo... perdón, Sí, dale, eso, Marco. dale, Neto, dale. No, no, digo, yo en el primer grupo era una experiencia. O sea, el objetivo era poder vivir la experiencia. En Tati Inquié, poder profundizar el sistema de señas, ¿viste? Me parece que el objetivo, si yo tuviera que englobarlo en Tati Inquié fue poder profundizar sobre el sistema de señas y Flote fue poder improvisar. O sea, ya jugar. Ya no basta de estudiar, digamos. Vamos a jugar realmente con lo que hay. Si tuviera que contarte así a grandes rasgos, me parece que esos fueron los tres momentos. No, decía eso que decías vos, Santi, recién. Quizá algo que siempre ha unido a los grupos, me parece, eh, es la experiencia de estudiar el método en un punto y de experimentar a ver qué se puede hacer con eso, ¿no? De dejarse vivir la experiencia y ver para qué lado nos lleva esto y el estudio de esto, porque creo que lo que más hemos transitado en este recorrido es el estudio, digamos, el método y sus posibilidades. Incluso en el mismo flote, cuando dejamos de ensayar, el vivo, que era el espacio de encuentro que teníamos, seguía siendo un espacio de estudio y de aprendizaje constante. Quizá ese es el eje o el hilo que nos sigue conectando, ¿no? Poder experimentar, estudiar y seguir aprendiendo en cada show y en cada ensayo. Bueno, buenísimo. Les cuento que quien iba a contar el siguiente punto no vino. Así que vamos a ver cómo el punto más lindo y más importante y no vino. Así que vamos a ver cómo improvisamos ahora. Se titula, encima tiene un título re lindo, El sistema de señas y sus posibilidades. Está entre paréntesis Juaco, así que lo vamos a dejar ahí, que quede grabado. Lo vamos a escrachar un poco. Para pensar, en realidad es para pensar, nosotros lo estuvimos pensando, ¿qué nos posibilita el sistema de señas? En principio posibilita la improvisación, lo cual es importantísimo. Y nos forja como instrumentistas de una manera alucinante el hecho de poder improvisar. Posibilita la construcción grupal, la composición grupal. Nosotros hablamos de la composición colectiva y la escucha activa, ¿viste? Estar escuchando, lo que escucho me despierta cosas, reacciono de esta forma. En relación a lo que explicaba el Cevita al principio, la seña más durísima de todas es propone, que claramente creo que a nadie se le ocurre nada hasta que toca el primer golpe en el tambor. O sea, no es que cuando te dicen vení, vos ya estás pensando en no, voy a tocar esto, qué sé yo, porque después te tiran otro tempo. Y no, bueno. Entonces uno no piensa en nada hasta que toca el tambor y ahí ocurre algo. Y dos compases después entra otro instrumento que tuvo solamente dos compases para contestar o apoyar esa idea, lo cual eso también lo posibilita. Es como eh, el desarrollo de la creatividad de una manera alucinante. Por eso parece que es súper recomendable jugar, armar un grupo de juego. Más allá de que después no se vaya a tocar uno en vivo, ¿viste? Uno trabaja los miedos, trabaja las ansiedades, trabaja el tempo grupal, el objetivo tácito grupal, ¿viste? De que todos queríamos que esto explote, pero nadie lo estaba diciendo, digamos.
o estábamos buscando un sonido más oscuro y nadie lo estaba diciendo. O nos miramos yo en el zurdo y me miré justo con el conguero y empezamos a tocar algo en conjunto sin decirnos qué era. Todas esas comunicaciones son hermosas, que pasan en la música y que no las posibilita muchas veces, no quiero entrar en polémica, no las posibilita muchas veces la partitura. Las posibilita solamente la improvisación. Quizás sí lo haga, me estoy equivocando totalmente, pero digo, esto lo exacerba, ¿viste? Esos hechos musicales milagrosos. A ver qué más. Que Hablamos tiene del... que ver con lo que decía el Seba antes, con la proactividad del músico, ¿no? Esto de estar tocando algo y por ahí la base que armé no está buena, se choca con otro instrumento. Entonces poder estar atento a no solo a lo que está tocando el otro, sino a que si lo que yo estoy tocando se empezó a pelear con otro instrumento, bueno, estar predispuesto a ir modificando eso de a poco para que en algún momento empiece a funcionar eso que hice, ¿no? Y no de repente dejar de tocar o tocar más fuerte para que el otro se acomode a mí, sino justamente hacer un ida y vuelta entre lo que toco y lo que escucho hasta que logro armar algo eh, que, bueno, que nos parezca que está funcionando. Digo que nos parezca porque a veces nos parece que está funcionando y el director te mira y te pide que deje de tocar o que directamente cambies la idea completamente, porque vos en tu cabeza estás escuchando una cosa, pero en adelante se escucha otra, ¿no? Y ahí se empieza a relacionar todo lo que venimos hablando, ¿no? El director como un mirador externo que está ahí atento a lo que va pasando, el rol del tocador proactivo, eh, y un poco apoyando lo que decía esto el negro de la partitura o no la partitura, es justamente la improvisación te permite a través de la mirada que no está fija ni en un papel ni en el instrumento mismo, comunicarte desde otro lado con el director y con tus compañeros, ¿no? Y de repente empezar a tocar, capaz que algo al unísono, muy sencillo, y eso tan sencillo que tocaste hace que el tema dé un giro rotundo o que el tema se afiance y explote la canción o, o le terminás tirando un salvavidas a un compañero que está ahí medio que en cualquier momento se tropieza, bueno, generaste algo o escuchaste algo o diste vuelta a una frase y todo se empieza a acomodar. Sí, creo que desarrolla, dentro de las posibilidades, desarrolla mucho la atención. Y muchísimo la atención. O sea, dividir la cabeza en un montón de cosas y estarle prestando atención a todas, ¿viste? Y reaccionar rápido a eso. Entonces la proactividad aumenta un montón. Otro de los consensos fundamentales es todo el tiempo mirar al director. Fundamental. Fundamental, y es muy, la Cele me mira, me hace así con los ojos, porque es re difícil. Porque uno cuando toca está buscando su instrumento, está conectado con su mundo y todo y para eso tenemos los oídos, desarrollamos mucho el oído, pero ahora necesitamos del oído y de la vista. Eh, Eso, nada, un tocador de orquesta lo sabe bien, digamos. Siempre estoy mirando la partitura, pero hay una parte de mi ojo que está mirando al director, eh, y es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces se necesita el microsegundo ese, pic, ahí, un cierre, algo que pasó, una mirada, eso tiene que estar muy atento para que pasen las cosas. Mira, te quería ahí comentar con el tema este de la partitura y de no generar, eh, de no generar apatía con los que tocan con partitura, que es así, es tal cual como vos decís. La diferencia que quizás si uno no tiene empatía o si uno no quiere escuchar o no quiere ver, tocando la partitura es como que va en automático, ¿no? Le pones el MIDI y va, o sea, va a formato Sibelius, te digo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, y muchas veces, o sea, yo te lo digo como músico de orquesta y de banda,
muchas veces uno puede venir con un mal día y sentarse y no tener ganas de ver al director. Y dentro de los 60 músicos es como que, obviamente, estás rindiendo al 20% de lo que vos podrías rendir, pero como tenés la partitura, podés pasar como desapercibido o hasta quizás no influye tanto en la música. El director tiene la misma situación proactiva, lo que pasa es que tiene mucho menos... o sea, solamente tiene que andar cuidando el ganado, que no se le vayan las ovejas y ya está, ¿no? Pero es muy diferente cuando un músico toma el rol que acá tiene que ser absolutamente necesario, o sea, porque si no directamente no funciona, me parece. Entonces, desde el vamos, yo creo que con este sistema uno está buscando ya, no te digo un 100%, pero sí mucho más porcentaje de actividad y de compromiso que a veces con la partitura uno puede sentirse que no tiene ese compromiso. En realidad lo debería tener igual, o sea, debería tenerlo exactamente igual que el rol que ustedes toman como tocadores, ¿no? Pero pasa, o sea, pues a mí me ha pasado muchas veces que no lo veo en todo el concierto a mi director, y pasa a veces que uno hasta se pasa obras completas, movimientos completos, y no estaba ni pensando en la música, o sea, decir, ya estamos en el tercer movimiento y toqué, o sea, y estuve tocando, pero no me acuerdo. Entonces, ese nivel digamos, como de desconexión, yo creo que es lo que no podría existir en este sistema. O sea, uno tiene que estar comprometido a 100% o en mucho mayor porcentaje que quizás la partitura te permite este ir y venir, que para mí seguro, o sea, yo soy totalmente convencido de que sí influye, ¿no? Musicalmente. Pero bueno, esa es como un poco la diferencia. De una. Gracias por comentarlo porque ya me veía como en la polémica solito ahí. Sí, Sí, acá en el aparte, sistema, si no ocurre la proactividad, no ocurre la música directamente. Es así. yo iba a comentar que aparte incentiva mucho más a tocar, digamos, este método. Yo probé un poquitito acá con mi familia, nos matamos de risa porque estamos enseñando las cosas. Yo no tenía ni idea, los otros tenían menos idea, así que se produjo algo muy gracioso. Pero, por ejemplo, yo soy guitarrista y por ahí te juntas a improvisar con otro guitarrista y tenés que saber un montón de cosas, entre que tenés que saber la armonía, tenés que saber la melodía, tenés que saber qué escala, hay un montón de cosas que se saben y por ahí uno suele pasar que si uno improvisa mejor, el otro quiere hacer base nomás, y entonces ya no se divierten los dos. Y de repente acá me parece que incentiva mucho más a que se diviertan todos, digamos, a que todos participen, todos formen parte. Creo que es mucho más integrador, me parece, el sistema. Sin conocerlo demasiado, pero... Me da justo el pie para decir lo que venía pensando, que es que eso, la posibilidad de lo lúdico, ¿no? De llevar la música a un nivel, a descomponerla a un nivel mínimo. Es decir, yo por ahí solamente lo único que puedo hacer en un grupo, en una clase, en tu casa con la familia, y lo único que me sale es aplaudir y acompañar. Bueno, mirá, o sea, la importancia que tiene eso, porque si no hubiese alguien sostenido el pulso, no podía entrar otro. Entonces, y también como esa idea de descomponer la música a un lugar inteligible, digamos, o sea, cualquiera puede acompañar un ensamble, con lo que sea, digamos, y llevándolo a lo rítmico, también habilita otras posibilidades de esto de que lo vuelve más integrador, como decís vos, José. Porque incluso hasta la técnica casi que la puedo, digamos, no la puedo desconocer en el instrumento. Pasa con la percusión en general, pero cuando pensamos en este sistema también habilita a que yo le pueda dar una indicación mínima a alguien que marque 2 notas, taca, taca, y la sostenga, taca, y listo. Y con eso ya está adentro, ya está tocando, ya está entendiendo, porque lo que él toca tiene que ver con lo que está tocando otro. Y bueno, y eso habilita también un lugar que, lo decía al principio, que de lo lúdico, o sea que la música en ese sistema se vuelve un juego. Se vuelve un juego de combinaciones, de escuchar, de sacar, de poner, de escuchar al otro. Y ahí, o sea, como tiene una potencia muy grande para mí en ese sentido. Por un lado, como el disfrute de hacer música, y la apertura que tiene para que cualquiera lo pueda hacer. Y después, en el caso, digamos,
acá ustedes que están formando como docentes también, ¿no? Como una herramienta más para poder acercar la música a los estudiantes desde un lugar que no tiene tanto que ver con la cabeza de pensar la música así en un sistema complejo que no lo puedo entender de todo, sino que es vivencial. Entonces, rompe un montón de barreras para mí en ese sentido. Bien. Ahí yo puedo agregar, a ver, para qué dice, Lucía dice, me encanta porque toma los principios, uy, se me barró. Me encanta porque toma los principios que en la dirección convencional y el concepto de hacer música convencional se le escapan y es muy integral. De una, está buenísimo. Yo lo que podría agregar es que también puede llegar a un lugar súper mental. O sea, se te desbalancea y llegaste a un lugar súper mental. Por ejemplo, que yo le pido, o sea, en el sistema de señas hay herramientas para todo. Hay una que es una de las que a mí más me interesa como concepto, que es apoyar la idea del otro. O sea, señalo a un instrumento y le pido a otro instrumento que apoye esa idea. Lo cual le estoy pidiendo que refuerce la idea, que la complemente. Y en eso ya juega lo subjetivo de ese otro instrumento que se está sumando a esta idea, de qué es lo que significa apoyar esa idea. Puede haber un consenso que diga, toca el uno y las primeras 3 notas de lo que esté sonando, pero por lo general no lo hay. Es como, bueno, aplica vos tu criterio y apoya esa idea, hacele sonar más fuerte, ¿viste? O genera un contrapunto con esa idea. Hay otra seña que genera un contrapunto, también la enriquece, pero todo está buscando enriquecer el discurso del otro. Cuando está ese mismo objetivo, está buenísimo. Cuando no está, se empieza a pelear la cuestión, digamos. Y a lo que voy es que si como director, por ejemplo, yo empiezo a pedir de más cosas que están sonando en mi cabeza, pero que no juegan con lo real que le está pasando al músico que tengo al frente, también puede que el otro se aburra. O sea, yo le escribo todo. O sea, porque tengo la posibilidad de escribir con los dedos, le pido al zurdo que toque esto, le pido al djembe que toque esto, le pido que todos toquen lo que yo escribo. Bueno, lo más probable es que todo esto empiece a sonar matemático, a menos que yo lo escuche sonando una cosa muy parecida al samba reggae, que haga que todo explote. No, pero por lo general no, estoy jugando desde la matemática y le pido esto, y están todos medio aburridos, viendo que no suena muy bien. Bueno, entonces también hace que lo lúdico se muera, digamos. Si el director exige desde un lugar medio raro, bueno, se puede morir tranquilamente toda la diversión. Entonces, bueno, hay que ir viendo. Es como jugar al fútbol, me parece. Hay que ir viendo ahí qué es lo que pasa. No solo, no solo se muere la diversión, sino que se convierte en odio, como decía Seba hace un rato. Sí, eso. Habíamos notado una cosita más. O sea, cuando revisen no vamos a ponernos a hablar ahora de puntualmente de cada seña, porque están muy bien explicadas en el libro, la verdad. Sería como, bueno. Pero sí, cuando lo revisen, punto por punto, fíjense cuáles son las señas que posibilitan hacer tocar mejor el otro, o que la idea refuerce. ¿Viste? Que se refuerce la idea, que no sean 1500, o sea, somos 40 tocando, que no sean 40 ideas distintas, sino cuáles son las que proponen, las señas que el director puede usar para que suene una idea bien gordita. En general, las señas que engloban el colectivo de los músicos son las que mejor funcionan. Las señas de dinámica, por ejemplo, las señas de tempo, las señas de compás. O sea, una seña que va a hacer que todo el conjunto de los músicos o las músicas se modifique, o sea, que se genere música colectivamente o un cambio colectivo. En general son las señas que por lo menos a nosotros siempre mejor nos resultan y generan recursos y texturas que están muy buenas. Yo quería decir una cosita en relación al último punto, que creo que es el que estaba por decir en negro recién, que era que
Bueno, que todo esto que venimos hablando tiene que ver con dos puntos fundamentales que nosotros marcan, no fundamentales, que nos parecieron interesantes marcar, que tiene que ver con la composición colectiva y con el uso del error como un recurso creativo. Sin querer, recién estuvimos hablando de todo eso, ¿no? De cómo apoyar la idea de un compañero o una compañera para que se potencie esa idea, o de cómo a partir del error o de la equivocación de alguno, porque más de una vez pasa que el director marca una seña y el que la tenía que hacer, quien la tenía que interpretar no la hizo, o la hizo mal, o la hizo en otro momento, o la hizo antes, y bueno, aprender a usar ese error como un recurso para generar algo nuevo, y que todo eso de a poco va promoviendo una composición que es colectiva y en tiempo real, ¿no? Y en vivo. Y que como toda composición tiene que tener una estructura, ¿no? Ahí es donde el recurso del sistema de señas, como decía el negro recién, nos sirve mentalmente más que para tocar en vivo, para utilizarlo como un recurso compositivo, ¿no? Porque nos permite, bueno, a ver, así como yo me imagino, el director se puede imaginar en su cabeza, bueno, ¿cómo va a empezar el bloque que vamos a tocar? ¿En qué compás está? ¿Qué subdivisión va a tener? ¿Quién va a entrar primero? ¿Quién va a entrar segundo? ¿Qué va a pasar al medio? ¿Va a subir el tempo? ¿Va a bajar? ¿Va a cambiar el compás? ¿Vamos a hacer un cambio de textura? ¿Cómo va a terminar? Todo eso que uno lo tiene que ir pensando o antes o durante, también nos sirve como recurso para composiciones propias, individuales, para componer una canción, para componer un arreglo, ¿no? Entonces ahí donde el sistema de señas se vuelve mental y nos ayuda justamente quizá para otra cosa de la cual no fue pensado o que uno cree que no fue pensada, que no es dirigir un ensamble, sino formularse internamente estructuras, formas y propuestas que nos ayuden como músicos, como intérpretes, como directores a componer, a arreglar o a lo que nos propongamos. De buena, gracias, Mato. Sí, eso era lo que... Nada, en lo personal me parece que cada uno de los puntitos, cada una de las señas, vale la pena hacerla uno o dos ensayos con un grupo, vale la pena probarlas en un aula, en una clase. O sea, definitivamente si vamos a clase de música, eh, cada seña es una clase o muchas clases. Con el volumen solo ya se puede hacer mucho. O sea, con la dinámica misma ya se puede hacer muchísima música. Desde el instrumento uno tocando solo o en un aula grupalmente. El corte, el silencio, eh, muchísimas cosas. Hay una seña que es la seña de orquestar. No sé si lo están viendo, sí. La seña de orquestar, que es cuando todos estamos tocando en un unísono, de repente se empieza a tocar un grave y un agudo. Esa misma rítmica empieza a sonar en un grave y un agudo, entonces empiezan a sonar dos ritmos. En definitiva, eso es súper efectivo, súper fácil de lograr y pasan cosas tremendas. E incluso puede hacer sonar dos graves y un agudo, o dos graves y dos agudos. Entonces el que toca tiene que estar atento. Y se arman juegos que son muy fáciles para el aula y, y muy efectivos a la hora de arreglar música. Eh, o de la composición, ¿viste? Cómo hacer de una pequeña idea, cómo maximizarla. Eh, entonces, cuando veamos una seña, no solamente veamos una seña, sino podemos ver ahí un mundo de posibilidades. En cada pieza que se arme, en cada improvisación que se haga de 10 minutos, de 5 minutos, con dos señas que se juegue, ya es un montón. Ya es un montón. Digo, bueno, ahora lo que vamos a hacer es cambio de subdivisión y cambio de compás. Punto. Flote, o por lo menos ese es mi criterio, por ejemplo. Y en el próximo trabajamos con amalgama y con volumen. Y punto. Eh, bueno, no sé, me parece que se vuelve súper divertido y no se agotan todas las ideas también. Y el que está escuchando también lo disfruta un poco más, porque no es un discurso sin sentido, sino que, bueno, está pasando esto.
se puede interpretar un poco. No sé si alguno tiene alguna duda en relación hasta acá. Yo tengo una pregunta de si alguna vez hicieron un ritmo creado directamente de la improvisación y no puesto de acuerdo antes o ensayado antes, sino que directamente todo un ritmo que termina siendo la base, después de unos minutos de sonar con toda la banda, netamente improvisado. ¿Hicieron eso? Bueno, sí, contesto yo. Pensé que alguno de los chicos iba a contestar. Mira, es la idea. Siempre es la idea. El punto cuando ya te... Es la idea siempre, digo, porque, bueno, cuando ves venir con algo, venir con algo. El tema es que nosotros usamos las dos. Por ejemplo, si vamos a tocar en 5, hay un segmento que hacemos en 5. En 5 cuartos, en 5 octavos, en 5 medios, en 5. Y partimos, por ejemplo, de una seña que es ya una amalgama ya propuesta, digamos, ¿viste? Que es un grave, un agudo y otro grave. Eso suena tum, ca, tum, ca, tum, ca, tum, ca, tum, ca, tum. Pero eso puede sonar tum, ca, tum, ca, ca, o tum, ca, tum. O sea, puede sonar el tempo que vos quieras. Si bien hay una pauta, o sea, vamos a improvisar en relación a esto, y después vos lo podés tocar al doble, vos a la mitad, esto se calla, esto se conjuga con esto, sácale los graves, sácale los agudos, y empieza a ocurrir una improvisación, todo está saliendo de una idea que no fue improvisada, sino que fue propuesta por el director. ¿Mm? Y nosotros tenemos estudiadas esas cosas. Entonces, la improvisación ocurre más en el discurso que en el ritmo mismo. Pero, si vamos a tocar en 4 cuartos, directamente, o sea, todos sabemos tocar en 4 cuartos, entonces no hay necesidad de decir, vamos a tocar samba reggae y pautar eso. Solamente con la seña 4 cuartos, subdivisión y cantidad de pulsos por compás, se da la seña y se le pide a alguien que venga. Y ese ritmo se arma solo. O sea, de hecho, tratamos de no tocar un ritmo establecido, bueno, candombe, ¿viste? Tratamos de justamente buscar los otros lugares, esos lugares más grises. Siempre va a sonar algo parecido porque es lo que tenemos en el oído, ¿no? Pero tratamos de buscar esos lugares más nuevos. Lo mismo pasa con el ternario. Las pautas empiezan a ocurrir sobre todo en los lugares menos comunes, como el 5 o el 7. Empezamos a usar amalgamas para llegar a esos lugares. De todas formas, una vez que vos tenés planteado una de esas ideas, después podés usar la seña esta, que es desarrollar idea. ¿Viste? Desarrollar la idea. Vos estás proponiendo algo, como director, propusiste tal cosa y después decís desarrollar. Entonces ahí el tocador, imagínate que si tenés 10 tocadores, que cada uno agregue una nota, saque una nota, refuerce una nota, acentúe una nota, le da una vida alucinante eso. Y vos lo único que hiciste fue esto, digamos, pero tenés 10 ideas nuevas sonando en un instante. ¿Va por ahí la pregunta? ¿Está bien? Algo que me gustaría agregar sobre eso, por ahí tomando como referencia lo que pasó con cuando tuvimos la experiencia de tocar tambores a bar, por ahí más allá de decir surgió un ritmo y lo usamos siempre por ahí, eh, o sea, tuvimos un encuentro que nos pareció fascinante lo que sucedía con tal ritmo y de vez en cuando lo aplicábamos a través de plumas. Eh, Eso también, digamos, si bien no es algo que nosotros lo tenemos, o sea, lo usamos cuando decimos, uy, acá va la pluma, o bueno, cuando el director eh, eh, cree que es indicado, y sí es algo que lo consensuamos previamente, pero no es que se arma todo
todo un bloque sobre eso, por ejemplo. Bien. Sí, no sé si lo llegaron a ver, la pluma, nosotros le decimos a tema, me parece que está escrito es una idea pautada ya. ¿Mm? Es toda una idea pautada, puede ser la rítmica de una canción o una rítmica o una rítmica creada por el grupo o lo que sea. Nosotros tenemos algunos cortes, por ejemplo, tenemos un corte de tambor de Sabar, y que hay momentos en los que la base está sonando de una forma que va a decir, en este momento entraría muy bien un corte de Sabar, entonces le pedís a la mitad del grupo, o a todo el grupo que la haga, o a un segmento del grupo que toque sobre la base, toque esa pluma, ¿viste? Eso también sigue siendo improvisación, pero ya con ideas preestablecidas. Eh, Vuelvo a repetir que es improvisación en el discurso, más no bueno, ahí hay algo ensayado. Que sería como cuando el guitarrista de jazz usa la frase que todo el mundo cree que no la tocó nunca, pero él sabe que la tocó 1000 veces, ¿entendés? Eh, Todo eso también puede fallar. A su vez, incluso a esa misma frase, yo puedo lupear una parte de esa frase. O sea, puedo agarrar una parte de esa frase y decir, esta la vamos a repetir, la vamos a repetir, la vamos a repetir, la vamos a repetir, y eso quizá posibilita un cambio de compás. O que algunos se queden en esa frase y los demás cambien la subdivisión y ya abre puertitas a ir hacia otros lugares. Espero que no nos estemos yendo muy al pasto con todo esto que estamos diciendo y y que lo estén entendiendo. No, está clarísimo, está clarísimo, está clarísimo. Por supuesto, nosotros arrancamos de una mirada más teórica o más de leer un libro, y la idea está buena esta de que ustedes ya tienen la práctica, tienen la experiencia, tienen el ensayo y la experimentación. Entonces es como que también se desmitifica o se baja un poco a tierra lo que el libro dice, ¿no? Que sí, como dicen ustedes, está súper sencillo leerlo, cualquier persona lo abre y dice, ah, bueno, esto sí, ya sé qué significa, o para, cualquier persona sabe qué significa, pero a ver, esto de que ustedes me dicen, desarrollar una idea es súper poderosa, o cómo elaborar el consenso grupal, o el trabajo del músico, del tocador, en una situación proactiva, es cosas que a veces uno como director, con el manual al lado, tratando de hacer 20 señas, no lo tiene ni en cuenta, y en realidad es como que cambia un poco la configuración de los roles y de las tensiones que nos llevarán después, aunque sea de un formato virtual o quizás que yo le comenté un poco a Mato de cómo podemos llegar a hacer una práctica nosotros como estudiantes en esta situación, que en un momento hasta pensamos con el profe Santi de decir, y bueno, quizás no se pueda dar esto este año y los invitamos a los chicos a 2021 a que vengan a la clase del lunes, aunque sea de oyentes o el que quiera. Bueno, y digamos, eso es la experiencia que ustedes nos pueden decir, y también va la pregunta, a ver, ¿cómo hacemos? Ahí José un poco estuvo jugando, que fue una de las propuestas de decir, agarrá la gente que tenga cerca, agarrá tu hermano, tu hermana, papá, mamá, los amigos, quienes tengas cerca, júntense en el parque si hay con barbijo, no sé. Eh, pero ¿cómo podemos hacer? Porque esto es sumamente, para mí, también en la situación, digamos, mía como profe y dentro del profesorado, me parece sumamente de una apertura, desde la visión, ¿no? Del sistema, de una apertura que mucho desde el conservatorio no se tiene. Entonces me pareció muy interesante mantenerla, aun cuando yo, digamos, me reconozco absolutamente cero, o sea, cero experiencia, ¿no? Más allá de las clases, ¿no? Entonces, por ahí va la pregunta un poquito, ¿no? Bien, está buenísima la pregunta. Y nada, me quedo con la pregunta. Sí, sí, sí. Es difícil hacerlo. Sí, sí. Hay, el CEDEVITA ahí tenía algunas propuestas. El CEDEVITA labura en coles con el sistema de señas, y él básicamente
fue el que más se puso el 10 en relación a esto, cómo se puede hacer. Y después tenemos otra experiencia del Mato. El Mato al principio de la cuarentena dijo, bueno, lo que vamos a hacer es esto. Mandó un audio con un pulso, ¿viste? A cada uno de nosotros. Mandó un audio con un pulso y dijo, bueno, tal toque clave, tal toque zurdo, en realidad eran los instrumentos que teníamos en casa. Entonces le pidió a tal que toque una clave. Después le mandó esa clave y le dijo, toca algo cada uno, ¿viste? Era, digamos, es poder aplicar todo esto, enriquecer el discurso del otro, ¿viste? Pero no en tiempo real. O sea, le sacamos lo del tiempo real porque el COVID nos impidió el tiempo real, pero sí todos los recursos de volumen, de cómo acompañarle al otro, y el discurso ya estaba generado por el Mato. Decía, entra zurdo en 2, 3, y tiraba. Era Pero él no el sabía, sistema de señas hablado. claro, que él no sabía lo que iba a pasar, lo Yo que iba a tocar. tiraba la seña hablada y después en la propuesta musical cada uno aportaba lo que se le ocurría, digamos. Lo único que yo hacía era poner algo hablado arriba de un pulso. Eso le iba a preguntar, que se me ocurrió recién. Anda por ahí videito, después si quieren se los compartimos. Yo lo vi el videito y pensé que estaba hecho ahora digamos, craneé que estaba hecho con un video primate entre ustedes, en el que el director estaba filmándose, dirigiendo la banda, por como tenían ordenados los cuadritos, pensé que ya se habían puesto de acuerdo quién estaba en qué lado, y así ese rollo maquinero, pero pensé que lo habían hecho así. No, fue toda una No, de mentira. hecho, Mentira de edición. lo último que se grabó fue el director. Justamente. Una vez que se acomodaron las figuritas en la pantalla, el director, que era yo, me grabé dirigiendo ahí, digamos. Pero en realidad, la propuesta de eso tiene que ver con lo que vimos antes. Armar, ordenar el discurso. Va a entrar en tal compás, con tal división. Primero quiero que entre tal instrumento, después quiero que entre. Todo eso que yo lo pensé que lo podría haber hecho con las manos, lo terminé haciendo con la voz, digamos. Pero es una forma también de ponerlo en práctica. Y ahí está un poco lo que decía recién el negro, como el quid de la cuestión, o la verdad de la milanesa para nosotros. Que tiene que ver que el sistema de señas sirva para enriquecer el discurso y no para generar el discurso. Que en general uno empieza practicando el sistema de señas así. Quiere generar discurso desde las señas. Y ahí es donde se traba todo. Se le traba la cabeza al director, se le traba la cabeza al tocador, se traba la música, ¿no? Por supuesto que con mucho entrenamiento y con mucho estudio se pueden generar cosas que son buenísimas, pero bueno, estamos hablando de empezar a transitar en el sistema, nos hace disfrutar y nos ayuda a producir es esto, dejar que la música fluya y usar las señas para enriquecer el discurso. A mí... Decime, perdón, Seba. No, un poco para lo que vos decías, Nico, de qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se nos ocurre? Eso, somos 3 personas, 4, 5. Hay señas que yo, o sea, en la práctica que yo tengo trabajando en el aula, que son, o sea, te permiten un montón de juegos, incluso se me ocurre esto, ¿no? O sea, si yo puedo juntar 3 o 4 personas y más o menos cada uno, no sé, vos marcate un pulso, vos haces una clave de son de candombe y vos haces, no sé, le tiro una seña de lectura o le digo tocar tal cosa. Ya con eso, la seña de, se ve ahí la de mutear, ¿no? Ya ese juego, por ejemplo, tan sencillo como es salir y entrar, marcar el golpe unísono, todos al mismo tiempo, que todos me estén mirando, entonces juego con tirar, con aumentar el pulso, con un golpe unísono, con hacerlos callar, la seña del rulo,
Eso, yo he estado horas con eso solamente, con un grupo haciendo sube acá, bajan todos, siguen, mantengan, subo, tum, cierro. Y digamos, uno, o sea, como ejercicio, uno como director, ahí, de poder que todos te vean la seña, que todos estén atentos mirando, que, o sea, poder marcar el compás si puedo, la cuenta del compás. O sea, son cositas re sencillas que te permiten un montón de juego y que lo puedes hacer con cualquier persona que no haya tocado nunca nada. Estamos 4 sentados en la mesa y bueno, marquemos un rubro todos con la mano, subimos, bajamos el volumen. Esas cositas, por ejemplo. O la seña de pregunta y respuesta. Uno pregunta, todos responden. Ahí tenemos un entrenamiento rítmico tremendo, ¿no? De escuchar y escuchar una frase y repetirla. Escuchar, repetirla. Bueno, a ver, yo hice una, se la pasé al otro, bueno, el otro hace una, podés poner a una persona que nunca en su vida tocó nada, a que en el momento se le ocurra alguna frase rítmica y que el resto la tenga que copiar. Es un ejercicio re sencillo, pero que se puede elaborar, digamos, se elabora un montón con eso solo. No sé, se me ocurren así como buscar lo mínimo para ejercitarse uno como director y también, bueno, el que está tocando, de ponerse en el rol del tocador. Buenísimo, buenísimo. Eso era un poco, ahí lo dejo el negro, eso era un poco lo que te iba a preguntar como para, viste que siempre cuando viene un músico o alguien a dar una disertación, al final le terminan preguntando qué zapatillas usa o qué marca de guitarra toca, vieron que los alumnos, todos hacemos eso en algún momento. Y bueno, y un poco me parecía que estaba interesante también eso, que un poco estoy, digamos, está bueno porque rescatamos como las señas básicas en la clase nuestra de la semana pasada, un poco esta, pero decirte cuáles son las señas, digamos, como el paquete de 3 o 4 señas, y acá nos dijiste más o menos las, las señas, digamos, como para el paquete inicial, ¿no? Para ver cómo podemos empezar a jugar. Bueno, por ese lado iba la pregunta. No sé si quieren decir algo más ustedes de desarrollar, si los chicos quieren preguntar, si no, yo tengo 2 preguntas nomás, que acá me anoté, no sé, negro. Con respecto a las señas, Nico, si querés, ahí hay una cosita muy corta, lo que les decía antes un poco. Todas las señas colectivas funcionan, todas. Unísono, dinámica, tempo, compás, nota sostenida, staccato, todas las señas que sirven para el conjunto funcionan muy bien y generan ideas nuevas y cambios de matiz, de textura, de todo, que está buenísimo. Y la verdad que son muchas las señas colectivas, con esas que son sencillas de trabajar, pero que enriquecen el discurso muchísimo y que permiten hacer un montón de cosas. Por lo menos a mí me gustan esas. Pregunta, Nico, vos tenías un par de preguntas. Mira, a mí me quedó, bueno, o sea, anoté como súper interesante, primero, como para recapitular un poco, el tema de cómo volver a la base, que era la pregunta que había comentado Pablo al principio. El tema que ustedes no lo dijeron, pero digamos, en el año anterior lo habían nombrado bastante, el tema del codirector o de la ayuda a la dirección, que bueno, que está un poco también puesta en esto del feedback, ¿no? Del ida y vuelta en el discurso y, digamos, y de un discurso común y como un consciente rítmico ya hecho, ¿no? Pero bueno, eso. Y el tema que vos marcaste, o sea, nosotros, o sea, por lo menos en mi caso, cuando empiezo a jugar, hay una suerte de tensión digamos, por el mismo rol, digamos, de director y este juego entre la atención y el disfrute que decía Mato al principio, hablando más que nada en el rol del director en este caso, ¿no? Bien, buenísimo. Sí, súper importante. De hecho, lo remarcamos, me acuerdo ahí en tu clase, porque éramos tantos
que cuando el grupo se amplía bastante y tenés muchos instrumentos parecidos, ¿viste? O sea, tenés 4 bongos, bueno, lo que podés hacer es generar un director de cuerda, entonces hay uno que propone y los demás refuerzan esa idea para que suene más fuerte, ¿viste? O por ejemplo tenés 3 personas tocando zurdos, entonces uno es el que propone y los demás se acomodan en eso. Y la forma de proponer pueden ser distintas, digamos. Yo puedo proponer, por ejemplo, desde los zurdos, puedo proponer, yo toco el 1, toco el tiempo 1, o 1 y 2, 3 y 4 toco el de al lado, ¿viste? 1, 2, 3 y 4. Así, te haces una mini seña, entonces yo me hago cargo de esta parte del compás y vos te haces cargo de la otra parte del compás. Eso organiza mucho y está bueno que haya y que se designen. Por lo general, Vázquez proponía que sea el de la izquierda del director, ¿no? O sea, se me traba todo. El de la derecha. Como una iniciación, ¿qué grados recomiendan a la hora de llevarlo al aula a partir de... no te podría decir. Mirá, yo lo hice con sala de 4 y hasta con jardín de 3 y es hermoso, porque encima lo hacen increíble, lo hacen tan bien. Y también lo jugamos en la banda sinfónica, cuando vamos y los chicos, a ver, cortan o empiezan a mover las manos, digamos. Nosotros ya tenemos un tiempo quizás pautado y cortan, juegan a cortar, a subir y bajar, a seleccionar, digamos, más un poco como si fuera una multipista, ¿viste? De bajar y subir volumen, pero es hermoso porque además lo hacen tan natural que uno dice que bueno que con tan poco preconcepto te pueden hacer algo tan lindo. Y entre ellos mismos, a veces uno ni participa. Está muy bueno. Por ahí como una práctica, proponía el Seba, yo no sé si contarlo todo o no, pero como una práctica que sirve mucho, o sea, realmente a mí me sirvió muchísimo, es escribir discursos rítmicos. O sea, sentarme y escribir una propuesta, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Viste? Como para explorar. A ver, ¿cómo hago para llegar a esto? ¿Viste? A generar un discurso musical. Entonces, ¿quién entra primero? Y todo eso redactarlo. Utilizo tal seña para pedirle a tal instrumentista que entre. Entonces, entra el djembe y yo me fijo, ¿y cómo le marco sin hablarle? ¿Viste? Entonces, tenerlo pensado y escribir un mini guión. Esos guiones muchas veces, sobre todo al principio, te salvan las papas a la hora de presentarte frente a un grupo, porque la improvisación, la primera vez que te paras frente a un grupo, es un poco rara, ¿no? Es un poco rara. Tenés que pensar que tenés que escribir todo al revés. O sea, vos ves la C acá y el compadre, pero tenés que poner al revés para que el otro lo lea. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta. Entonces, un guión ayuda muchísimo. Y el Seba proponía, que no sé si querés contar vos, la actividad hacia ahí. Sí, o si no, después se las podemos compartir directamente el Drive a Juanico y que lo vean más tranqui. Bueno, pero básicamente... Está desarrollado. Hay una propuesta de actividad que tiene que ver con eso que decía Santi, de analizar algún tema y pensarlo si yo estuviera dirigiendo lo con señas, cómo haría para generar la propuesta que ya en un tema que ya está armado, digamos, y después pensar algunas variaciones utilizando señas. Esa sería la idea, y ponernos a escribir, a ensayar esos guiones que decía Santi. Está buenísimo, está buenísimo. Después si me lo pueden, si ustedes lo pueden compartir, buenísimo, se comparte ahí directamente con el curso completo. El tema bueno, de la tensión y de la relajación o el disfrute, digamos, un poco en el año pasado pasaba que, claro, ustedes llegaron y nosotros estábamos muy complicados tratando de asimilar como directores quizás 20 señas, los músicos también tratando de entender las señas y de asimilarlas al mismo tiempo, y ustedes, no, hagamos una seña y veamos cómo va, justamente, creemos el flote, digamos, que flote todo y bueno, ese trabajo que me parecía muy bueno que ustedes, digamos, lo recuperen para, digamos, para transmitirnos lo que yo lo viví
Así que me pareció muy interesante la propuesta, ¿no? Me parece eso que dijo también, que cuando siempre, digamos, que uno lo aplique, tiene que estar sonando, o sea, tiene que haber flote. Porque si no hay música, si la música está trabada, la señal no va para ningún lado. Y por ahí, pensando en un contexto de aula, tiene que estar sonando música para que los chicos puedan entender, por ejemplo, dónde va a entrar la seña o dónde me tengo que callar, ¿no? Que tiene que estar sonando ahí algo. Entonces, si me tengo que ocupar primero de eso, de que esté sonando algo, para empezar a intervenir después. Bien, bueno, eso, esto una invitación también a la cabeza del arreglador, a entender, porque uno cuando se pone a estudiar, no sé, el Sadita proponía un tema de Snarky Papi, proponía unos a ver, de Lisandro Vistimunio, súper arreglos alucinantes, y está buenísimo ver, a ver qué hacen, cuáles son los recursos que están usando. Acá, en este compás bajan el volumen. ¿Cada cuánto cambian los discursos, viste? En este momento hacen un solo y después el solo lo continúa tal. Esos son recursos, los anoto. ¿Quién entró primero? ¿Quién entró después? ¿Quiénes se fueron? ¿Cambio de compás? Bueno, no sé, hay buenísimos. Hay ejemplos muy buenos. Lisandro Aristimuño también es un arreglador de la hostia. Él, súper arreglador, también ver, a ver cómo juega. ¿Quién entró primero? Entró una guitarrita, mira, duplicaron la guitarra, apoyaron la idea, digamos. Luego entró el bajo. La voz está siempre al frente, bien al frente, o sea, cómo ecualiza las dinámicas. Es todo un trabajo de audio perceptiva alucinante, sentarse con, con las propuestas, que son señas que no son propuestas de la música, pero analizarlas de esa forma. También es una forma de acercarse al lenguaje de señas de una manera creativa, ¿viste? Y aprovechando también a los más grandes, a los maestros que tenemos, que son los discos, directamente, los discos que nos gustan. Se hizo un eco. ¿Me escuchan ahí? Ahí va. Rompí todos los... Hice entrar en bucle toda la conversación. No, bueno, una cosita... Bueno, primero, chicos, muchísimas gracias. La verdad es súper enriquecedora la charla, como siempre. Ahí puse algunas ideas, más que ideas, no son mías, sino de lo que ustedes iban diciendo, que me parecía súper interesante. También poniéndonos en el rol un poco de docentes y en el aula, particularmente creo y coincido mucho en lo que decía Seba en esto de trabajarlo en el aula, que se pueden encontrar muchísimas posibilidades, y me parece que es un recurso como muy posibilitador justamente esto de atender a las propuestas que se van dando. A mí me tocó, he tenido la posibilidad de ir a verlos varias veces, y es como que a pesar de que está el director y están los intérpretes, es uno solo prácticamente. Es como una conversación que se da de par a par, porque el director también recibe, y en base a lo que él recibe va decidiendo qué hacer con eso. Entonces, creo que ese recurso de la atención, de la escucha, de estar como vinculado a ese discurso musical es fundamental. Y es fundamental también el trabajo incluso del aula, esto de poder capturar las propuestas y explotarlas al máximo. Con los recursos que uno ya tiene, que uno ya ha venido entrenando, con estas cosas que decía Seba, que están buenísimas también, es poder ir practicando como un discurso previo, hacer algunas anotaciones, de cómo puedo explotar al máximo esas cositas que van surgiendo. Así que en ese sentido me parece que el lenguaje de señas, la dirección por señas es bárbaro. Bueno, chicos, no sé si alguno más tiene alguna pregunta.
es súper completo. Ya voy llevando 8 hojas y hace mucho que no escribo. Me cansé la mano. Se me cansó la mano de escribir hace, no sé, 2 años que no escribo. Increíble, increíble la verdad. Les quiero primero agradecer por la predisposición de sumarse un lunes cuando yo sé que todos tienen sus ocupaciones y demás. Te las transcribo, a mí me encanta transcribir, soy re nerd de la transcripción por computadora, por eso no tengo ya callo en los dedos porque no escribo más. Te paso todo, Celeste, no hay ningún problema. Nada, la predisposición de estar, yo sé que digamos, estamos todos con 1000 cosas, pero es sumamente importante esto de poder transmitir una experiencia, más digamos, a colegas, a compañeros músicos, pero que también están transitando la docencia, entonces esto trasciende lo netamente artístico para hacer algo también educativo. Así que nada, simplemente agradecerles. Comentarles que, como les había comentado, la idea y la intención, si ustedes me dan el ok, por supuesto, es poder hacerlo esto visible en las redes del conservatorio y, por supuesto, si ustedes quieren, en las redes suyas o lo que ustedes quieran, digamos, está la grabación. Y bueno, y después en el momento en que podamos juntarnos, yo calculo que así como los voy a invitar digamos, a que compartan con nosotros en el conservatorio, nosotros también vamos a ir cuando se pueda volver al Carena o a donde vayan a estar, a verlos. Y bueno, nada, mil gracias por poder compartir su trabajo con nosotros. Gracias, Nico. Gracias a ustedes, a todos. Mil gracias. Nosotros chochos de ofrendar, porque si enriquece la música que ocurre acá en Córdoba es una hermosura. Y creemos que realmente esto lo enriquece, todas las propuestas lo enriquecen. Así que ojalá que puedan salir ideas para discos, para clases, para canciones, para juntadas, para guitarreadas, para lo que sea, y para momentos familiares. No me acuerdo quién contaba que jugaba con la familia, parece hermoso, sé que bienvenido sea, y gracias por la posibilidad de ofrendar, por darnos la posibilidad de compartirles. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a todos, yo me voy a comer fideos con queso, esto después lo editamos y no sale en el conservatorio. Les doy buenas noches a todos, chicos. Muchísimas gracias, Mato, Santi, Seba, Cele, Marcos, que estaba por ahí, que no Gracias, veo acá Nico. en pantalla. Y a Joaquín también, muchas gracias por el laburo. Después Joaquín se paga las empanadas. Les agradezco muchísimo a todos y chicos, bueno, nos estaremos viendo cuando podamos vernos y si no será por internet acá haciendo mímica y videos. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Gracias, Gracias, Che. Nico. Muy buena. Gracias, chicos. Gracias.